En este canal, con la excepción del último video, siempre hablamos en inglés, pero desde hace un tiempo el inglés ya no es el idioma número uno en el mundo. Bueno, está bien, tal vez lo sea en términos de lo que la gente habla día a día, y ciertamente es el idioma universal más grande, pero en este video quiero hablar sobre los hablantes nativos y repasar los 10 idiomas más hablados del mundo en ese aspecto. Una rápida aclaración, estos números se basan en la población y eso es algo en constante cambio. Así que podrías hallar una lista que los ordene de forma algo distinta, pero pienso que como top 10 es firme. Comenzando con una mención honorífica, que no entra en la lista, pero siento que debería. Francés, originario de Francia y difundido a través de la influencia del país en todo el mundo, hoy en día tiene 76 millones de hablantes nativos con 153 no nativos, sumando un total de 229 millones en todo el mundo. Es el idioma oficial de 20 países, con el mayor número de hablantes en Francia, Canadá, Bélgica y luego Suiza. También se habla ampliamente en partes de África Occidental y Central, en varias islas del Caribe e incluso en el continente sudamericano, en la Guayana Francesa. El francés es una lengua románica, pero a lo largo de los siglos ha recibido influencias de las lenguas celtas y germánicas. De hecho, el idioma y el país llevan el nombre de los francos, una colección de tribus de la Edad Media que usaban un idioma germánico, el franco. A cambio, el francés contribuyó mucho al idioma inglés, incluso siendo el idioma hablado en la corte inglesa en algunos momentos de la historia. Iniciando el top 10, en el puesto número 10, Punjabi Landa. Este recientemente ha reemplazado al alemán en el top teniendo más de 100 millones de hablantes nativos. Se habla en grandes áreas de India y Pakistán. Su origen es la región de Punjab, que se dividió en dos cuando los británicos abandonaron el área. El punjabi es el idioma más hablado en Pakistán, el 11º más hablado en India y, curiosamente, el 5º más hablado en Canadá. Puede escribirse en dos alfabetos, Samukhi o Gurmukhi. Por lo general, la población musulmana usa el primero y la población Sikh usa el último. Siguiéndolo en el número 9, japonés, casi todos los 130 millones de hablantes nativos viven en el punto de origen de este idioma, Japón, y es el idioma geográficamente más concentrado en la lista. Los japoneses utilizan dos sistemas de escritura, hiragana y katakana, e incluso a veces utilizan caracteres chinos. Los grupos más grandes de hablantes fuera de Japón se encuentran en los Estados Unidos, Brasil y Filipinas. En el número 8, y esto me sorprendió, ruso. Todos pensamos en Rusia como un país gigantesco, pero, y quizás solo soy yo, tengo la idea de que gran parte de él está deshabitado. Pero aún así, su idioma es uno de los dominantes en el mundo. Tiene 267 millones de hablantes, pero solo 153 millones son nativos, con el resto repartidos por todo el mundo, pero concentrados principalmente en los países vecinos, consecuencia de las expansiones históricas del Imperio Ruso y la Unión Soviética. El ucraniano y el bielorruso son algo similares al ruso, ya que todos provienen del idioma medieval de la Rus de Kiev, un estado de origen para los tres países. El ruso también está relacionado con otros idiomas eslavos y utiliza el alfabeto cirílico. A continuación, en el número 7, portugués. A diferencia del francés, la mayoría de los hablantes totales de portugués son nativos, 221 millones, con solo 11 millones adicionales no nativos. Un idioma latino nombrado después del lugar donde se desarrolló Portugal, pero hoy se habla en 15 países. Portugal y luego países que están en las regiones de antiguos dominios portugueses que van desde Brasil hasta Angola, Mozambique y muchos países pequeños en África, hasta Asia con Timor-Leste y el antiguo enclave chino de Macao. El portugués también es un buen ejemplo de cómo se puede hablar el mismo idioma de manera diferente, lo que supongo que debe suceder con la mayoría de los idiomas.
Se desarrollan dialectos y acentos. El portugués brasileño es el más hablado en términos de números y es algo diferente a la versión europea, como es el caso del portugués africano, que incluso puede diferir entre los propios países africanos. Alguien que habla portugués se llama lusófono. Esta palabra proviene de Lusitania, el nombre que el Imperio Romano tenía para el área donde se encuentra Portugal. Para el número 6 nos alejamos de los idiomas europeos. Bengalí, con 228 millones de hablantes nativos. El bengalí es el idioma de Bangladesh, un país en Asia. También se habla en muchos estados de India, lo que hace que sea el segundo idioma más hablado dentro de India. El bengalí es un idioma indoario y, curiosamente, tiene un origen ligeramente común con los idiomas europeos, por lo que técnicamente el bengalí es como un primo de quinto grado del francés o inglés. Sin embargo, no utilizan el mismo alfabeto, utilizan el guión bengalí. Luego tenemos el árabe, abriendo el top 5. El árabe es hablado aproximadamente por más de 420 millones de personas en todo el mundo, siendo 319 millones de esos hablantes nativos. Es el idioma oficial de 26 países, la mayoría de los cuales, si no todos, están en el norte de África y el Medio Oriente. Aunque algunas personas argumentan que los dialectos regionales dentro del árabe son tan diferentes que deberían considerarse idiomas diferentes, de la misma manera que el español, portugués e italiano son muy similares, pero también muy diferentes. Pero hay algo que aboga por un solo idioma. Lo que hicieron fue crear una forma escrita académica uniforme, el árabe estándar moderno. No obstante, el lenguaje oral es sumamente distinto. Si juntas a alguien de Marruecos y a otro de Omán, tendrían algunos problemas para entenderse entre sí. Esta forma escrita universal está estrechamente relacionada con el árabe clásico de los antiguos textos religiosos. Y así, el árabe suele ser visto como el idioma del Islam. Sin embargo, la mayoría de los musulmanes no son hablantes nativos de árabe. A continuación, el hindú en el número 4. India tiene 23 idiomas oficiales, pero el hindi urdu es el más grande. Hay un gran argumento sobre si estos son dos dialectos diferentes o simplemente un idioma, pero para el propósito de esta lista los agruparemos juntos. Es hablado por 341 millones de personas como lengua materna. Pero deberíamos señalar que el hindi utiliza el guión Devanagari, mientras que el urdu utiliza el guión persa. India también habla mucho inglés, debido a la presencia del Imperio Británico en la región, pero desde su independencia y la consolidación de sus costumbres nacionales, el hindú y el urdu están tomando el control como los principales dialectos del país. En tercer lugar, el idioma que todos conocemos y amamos, inglés. 380 millones de hablantes nativos, pero más de medio billón lo consideran un segundo idioma, sin mencionar a todos los que lo conocen un poco. Entiendo la forma en que se hacen estas listas, pero creo que el inglés necesita una mención como el verdadero idioma más hablado en el mundo. Si fueras a viajar a cualquier país al azar, las probabilidades de que las personas conozcan al menos inglés básico son mucho mayores que las de conocer los dos primeros idiomas que aparecen en esta lista. Esto se debe a que, y esto podría estar cambiando, el mundo todavía consume mucho entretenimiento en inglés, ya sea música, películas o programas de televisión hechos en los Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido. Existe una dominancia cultural del inglés a nivel mundial. Es la lengua franca de los negocios, los viajes y las relaciones internacionales. También es fácil de aprender, especialmente en comparación con sus mayores rivales, el español y el chino, comenzando en el Reino Unido y extendiéndose por el mundo a través del Imperio Británico. El nombre inglés proviene de los anglos, un pueblo germánico que se estableció en Gran Bretaña en el primer milenio de Cristo. Es un idioma germánico, en algunos aspectos cercano al holandés y al alemán, pero como vimos, tiene cierta influencia romántica a través del francés o incluso del propio latín. Aún en Europa, el español obtiene la medalla de plata en esta lista. El español es hablado por más de 460 millones de personas en más de 31 países, superando ya al inglés en términos de hablantes nativos. Es el idioma principal de la mayoría de Sudamérica, excepto Brasil.
prácticamente toda Centroamérica, México y está avanzando más en los Estados Unidos, especialmente en los estados más al sur, donde ya tiene más de 40 millones de hablantes nativos. Esto hace que los Estados Unidos sean el segundo país de habla hispana más grande del mundo, solo detrás de su vecino, México. Se originó en la región de Castilla de España y por esta razón a veces se le llama castellano. Comenzando en el estado medieval europeo, se extendió rápidamente por todo el mundo con la expansión del Imperio Español. Un dato curioso es que solo un país en África lo tiene como idioma oficial, Guinea Ecuatorial, que lo tiene junto a los idiomas oficiales de portugués y francés. Y finalmente el idioma más hablado en el mundo, el chino. 1.200 millones de hablantes nativos, uno de cada 6 personas en el mundo. Concedido, casi todos están en China, pero aún así el chino es como un grupo de idiomas, siendo el chino mandarín el más grande y principal con 1.000 millones de hablantes. El nombre nativo para el mandarín es Putonghua, que literalmente significa habla común, aunque en Taiwán la gente lo llama Guoyu, que es un idioma nacional. Se escribe en caracteres chinos, que son un antiguo sistema pictórico, donde cada símbolo representa una palabra o concepto diferente. Hay dos versiones principales: los caracteres tradicionales utilizados en Taiwán, Hong Kong y Macao, y los caracteres simplificados que se utilizan en China, Singapur y Malasia juntos. Estos 10 idiomas principales representan un gran porcentaje de la población mundial, con árabe e hindi ocupando alrededor del 4% cada uno, inglés el 5%, español el 6% y chino alrededor del 17%. Todos juntos, los hablantes nativos de estos idiomas representan alrededor del 47% de la población mundial. Si tenemos en cuenta el número total de hablantes y no solo los nativos, no hay muchos cambios. El inglés se convierte en el número 1 y algunos nuevos idiomas entran en la lista, como el francés y el indonesio, así como algunos otros cambios en el orden. Así que eso fue un breve vistazo a los 10 idiomas más hablados en el mundo. Muchas gracias por ver. Recuerda dejar un comentario con los idiomas que hablas, suscríbete para ver futuros videos y únete a nuestras grandes conversaciones en el servidor de Discordia a continuación. Nos vemos la próxima vez.